Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Señor. Como cada viernes, tu fidelidad nos da permiso de estar aquí reunidos, Señor. Usa esta vasija de barro, Señor, que soy yo, y todo lo que has depositado en mí, ayúdame a darlo, Señor, a mis hermanos, tal y como tú quieres. Te pido que sea de bendición, de edificación y de sanación, Señor, para todos los que estamos aquí, este seminario. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, Amén. vamos a hablar un poquito sobre lo que vimos la semana pasada, va a ser muy cortitito. Hablábamos la semana pasada que el problema del pecado, bueno, hablamos cuál es el problema del pecado y cuál era la solución, y hablábamos de que la solución es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que todos los conflictos existentes, ya sean familiares, conflictos internos, problemas externos también, todo tipo de conflicto tiene su origen y su causa en el pecado, ¿verdad? Habíamos hablado también de que el pecado de Adán fue que él quiso hacerse independiente del rey del universo, es decir, él quiso hacer las cosas a su manera. Hablamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El pecado en realidad es decirle a Dios, no, tú no me dices lo que yo tengo que hacer, tú no me dices lo que está bien y lo que está mal, yo lo decido. En realidad ese es el verdadero pecado que cometemos. Y hablábamos también de que el pecado entró al mundo y por culpa del pecado entró la muerte. Y entonces ahora entendemos que los seres humanos morimos porque todos pecamos. Y hablamos de que la solución al pecado y su consecuencia, que es la muerte, era aceptar y respetar a Jesús como Rey, como Señor y Salvador, ¿verdad? Ahora, tener a Jesús como Rey no es simplemente decirlo en palabras, yo he aceptado a Jesús como mi Señor, yo creo en Jesús, Él es mi Dios, sino ¿qué es lo que realmente significa que Jesús sea nuestro Rey o que sea nuestro Señor? Porque la palabra Señor también significa dueño, también significa máxima autoridad, significa soberano. Entonces, ser el rey de la creación, ser el Señor, significa que Él es quien nos va a dar todas todas las reglas, todas las cosas que tenemos que hacer. Él nos va a mostrar cómo vivir nuestra vida. Y si yo digo que Jesús es mi Señor, que es mi Salvador, ¿de verdad lo estoy aceptando como mi Señor y Salvador? ¿Sí lo siento desde mi corazón? Y ahora, cuando aprendimos acerca del sacrificio de Jesús, nos dimos cuenta que, ¿cómo le vamos a decir que no a un rey que nos demostró su amor dando su vida por nosotros? ¿Qué clase de amor es esa? Yo le puedo confiar mi vida. Si Él me ama tanto como para dar su vida, yo le quiero entregar mi vida a Él y voy a confiar y voy a saber que todo lo que yo haga para Él va a tener recompensa. Y todo lo que Él quiere para mí es porque es bueno. Él tiene planes de bienestar para nosotros, ¿recuerdan? Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de las marcas y las grietas que son más comunes en las personas. Y yo creo que esto es bien importante porque vamos a poder entender a las personas que están a nuestro alrededor o a nosotras mismas y vamos a poder identificar el tipo de problema, el tipo de sufrimiento que esa persona lleva, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de marcas, cuando hablamos de marcas, estamos hablando de identidad, porque las marcas definen, modelan nuestro carácter. Claro, como son marcas y grietas de dolor, pues lo van a definir de una manera negativa, van a darnos literalmente un carácter feo. Y cuando nosotros andamos por la vida con situaciones sin resolver, eso quiere decir que llevamos marcas y grietas. Y estas obviamente van a influenciar nuestra identidad, nuestras relaciones y pues bueno, nuestro carácter va a ser totalmente afectado por ellas. Pero cuando dejamos estas marcas sin resolver, sin sanar, entonces vamos a caminar, pero no vamos a avanzar. No vamos a poder desarrollarnos del todo como personas. No vamos a poder crecer espiritualmente, no vamos a poder madurar como Dios quiere. En otras palabras, nos vamos a estancar y eso va a producir que no prosperemos
en todos los aspectos, así como Dios quiere que prosperemos. Recuerden, Dios quiere que nos vaya bien en todos nuestros asuntos, tanto en lo material como en lo espiritual, en lo físico, en todo quiere que nos vaya bien. Pero si tenemos estas marcas sin resolver, no vamos a prosperar como Él quisiera. Y entonces vamos a ver que hay marcas y grietas que son muy comunes, son las más comunes. Claro, hay muchísimas más y también podríamos decir que en la mayoría de los casos se combinan diferentes tipos de marcas y entonces entre más marcas haya sin resolver, entre más grietas tengamos, más grandes los conflictos y más difíciles pues de resolverlos, ¿verdad? La primera marca común es el rechazo. La segunda es la culpa, pero esta culpa no es una culpa de pecado, de arrepentimiento, sino una culpa de que hay veces que sufrimos alguna injusticia y entonces creemos que es nuestra culpa y después no queremos hacer cosas o si algo sale mal decimos, ay, ¿qué fue mi culpa? A ese tipo de culpa me refiero. Y después tenemos otra marca que es la inseguridad, el miedo a hacer las cosas. Y la última marca de la que vamos a hablar va a ser el resentimiento, ¿ok? Que esa marca es, de hecho, muy peligrosa. Hoy no, yo solamente quiero enfocarme en la marca del rechazo y a la siguiente clase vamos a hablar acerca de la culpa, de la inseguridad y del resentimiento. Y quise enfocarme en el rechazo primero porque es una de las marcas, yo creo, más profundas que tiene la gente, más importantes. Ahora, Dios nos ha diseñado para tener una vida de convivencia en armonía con las demás personas. Y Dios nos creó como seres relacionales. Él quiere que tengamos relaciones, pero relaciones sanas. Y esas relaciones tienen que estar fundamentadas en el amor. Es decir, que uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó es para dar y para recibir amor. Pero desgraciadamente, el pecado, cuando entró al mundo, alteró por completo ese sistema que Dios había diseñado. Lo deshizo. Y el problema entró desde Adán y Eva. Esa familia tenía un montón de conflictos y se pasaron a toda la humanidad. Ahora, el rechazo, cuando hablamos de rechazo, estamos hablando de una realidad emocional de muchas personas que han sufrido una falta de afecto y una falta de atención. Cuando hablamos de rechazo, a eso nos vamos a referir. Personas que han tenido una falta de afecto y atención. Los seres humanos, cuando somos chiquitos, cuando nacemos, necesitamos desarrollar habilidades que nos van a permitir ser independientes cuando somos adultos. Para poder desarrollar esas habilidades necesitamos el amor de nuestros padres, necesitamos sus cuidados y necesitamos su atención. Obviamente, primeramente de la familia. También necesitamos eso de las personas a nuestro alrededor mientras somos seres dependientes, ¿ok? Cuando no obtenemos ese amor, pues no vamos a poder ser independientes cuando seamos adultos. Ahora, cuando sentimos que no recibimos ese amor, esos cuidados, esa atención necesaria, nos vamos a empezar a sentir menospreciados, ignorados, que no nos aman, es decir, nos vamos a sentir rechazados de alguna manera. Y esto lo vamos a ir recibiendo inconscientemente, no nos damos cuenta, como que no lo digerimos, simplemente sentimos que la gente no nos quiere. Muchos padres, muchos de nuestros padres quizá, ya venían con una marca de rechazo y precisamente por eso es que no supieron cómo comunicar el afecto a sus hijos, no les dieron el amor que necesitaban, no les dieron la atención necesaria, quizás fueron negligentes o simplemente hicieron situaciones injustas y eso se presta mucho para producir marcas de rechazo en los hijos, ¿ok? Recuerden el círculo. Entramos en un círculo. Los padres son así, bueno, pasan a los hijos y sucede lo mismo. Y esto es lo que quiero que nos enfoquemos hoy. ¿Cuáles son las características de las personas con esta marca, con esta grieta? Quizá algunos de ustedes se darán cuenta que, bueno, quizá yo tengo esta marca y van a decir, oh, wow, yo tengo esta marca y no lo sabía. O se van a dar cuenta de que hay personas a su alrededor que tienen esa marca
o tienen esa grieta. Y después vamos a hablar de cómo es que podemos ayudarlas y cómo es que nosotros mismos podremos permitir al Señor que nos sane. Lo primero que hacen estas personas que tienen esta marca es que siempre se perciben excluidas de ciertos ambientes. Cuando llegan a un lugar, como que no se sienten cómodas, creen que no pertenecen ahí, creen que alguien los está viendo feo, pero aquí la palabra clave es ellos se perciben así, es su propia percepción. Y la mayoría de las veces esto no es verdad, sino que ellos ya tienen una visión específica y ellos ven las cosas de esta manera. Entonces se perciben excluidas de ciertos lugares, ciertos ambientes. Y por ende tienen prejuicios de que no son bien recibidos, de que la gente no los quiere ahí, de que ya le hicieron cara fea, de que ya les hicieron una mueca, y es que yo qué estoy haciendo aquí, empiezan a maquinar cosas en su mente. Y entonces todo lo perciben como rechazo. De hecho, hay veces que hasta cuando uno da consejos, cuando uno da una corrección a alguien, ya sea de manera directa o de manera indirecta, puede ser intencionada o no, lo va a percibir como rechazo. Yo no le puedo dar un consejo, una crítica constructiva, porque entonces, no, ya no me quiere, todo lo que estoy haciendo le parece mal y no me siento cómodo y yo no quiero estar aquí. Pero es su percepción. Generalmente este tipo de personas hacen las cosas para llamar la atención. Yo soy profesora y tengo varios alumnos que se portan bien mal en el salón. Son groseros o no obedecen y están siempre haciendo a veces tonterías y cuando lo vemos así a simple vista decimos, ay, qué niño tan maleducado. Pero hasta los psicólogos dicen que cuando los niños se portan mal, muchas veces lo hacen para llamar la atención. Los adultos no son muy diferentes a los niños. Cuando tienen una marca, una grieta de rechazo, van a hacer cosas para llamar la atención y muchas veces va a ser cosas negativas. Estas personas también son extremadamente ofendibles y frágiles. Cualquier cosa que se les diga las va a ofender. Ya lo dijiste por mí. Y no, yo no soy así. ¿Y qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre hablarme así? Eh, Son personas que se ofenden muy fácilmente. En palabras bíblicas, tienen la carne muy viva. No han matado ese ego, no han muerto a sí mismos como Jesús nos manda que matemos nuestro ego, que muramos a nosotros mismos. Estas personas tienen la carne muy viva, se ofenden y son muy frágiles. También se molestan muy fácilmente cuando creen que lo que se dice es porque la gente está en su contra. Nada les parece, se enojan muy fácilmente, empiezan de verdad a mostrar con el cuerpo actitudes, el lenguaje corporal empieza a demostrar que ellos están enfadados porque ellos piensan que la gente está en su contra o que alguien está en su contra. Y entonces constantemente necesitan aprobación de las personas y procuran ser reconocidos, pero ese reconocimiento es de una manera tóxica, porque si un corazón sano se le da se le hace un cumplido, bueno, pues eso ayuda al crecimiento, pero a un corazón que no está sano se le hace un cumplido, entonces se va a empezar va a pensar que lo que está haciendo es correcto y no, y menos va a querer cambiar. Por eso es que llamamos a esto una manera tóxica de recibir aprobación. Generalmente estas personas también son inestables con sus relaciones tanto de pareja como de familia o de amistad. Y terminan relaciones de familia y no me vuelvas a hablar y cuelgan el teléfono y se alejan y lo hacen de una manera bastante fea y bastante triste. ¿Por qué? Porque se ofenden fácilmente y para ellos es fácil cortar relaciones, aunque sean relaciones de muchos, muchos años. También tienen envidia del trato que otros tienen. ¿Por qué? Porque ellos quisieran tener ese trato, ¿verdad? Entonces, muchas veces tienen envidia, tienen egoísmo en su corazón y tienden a autorrechazarse ellos mismos. Ellos empiezan a preguntarse, ¿pero qué hice mal? Porque sí, pero esto yo lo hice mal. Y entonces ellos mismos se autorrechazan. Critican el trato que le dan a otros porque no lo reciben ellos mismos. Empiezan a criticar a otras personas. Ay, mira cómo la trataron a ella sí y a mí no.
Son personas egocéntricas, ellos quisieran ser el centro de atracción. Ay, ¿por qué a ella sí la saludó y a mí no me saludó? ¿Y por qué a ella sí le dio esto y a mí no me dio esto? Estas personas al principio obviamente son víctimas, pero luego se transforman en agresores porque el carácter que empiezan a formar va a ser un carácter amargado. Y empiezan a buscar excusas y niegan su situación, pero porque tienen miedo de que cuando la gente se dé cuenta de que tienen defectos, creen que van a ser rechazados otra vez. Y este es un círculo vicioso bastante difícil de salir, porque ellos fueron rechazados, se les hicieron marcas, hacen un carácter difícil y entonces las personas con las que conviven empiezan ellos a agredirlas y pues ¿quién quiere estar con una persona así que con este tipo de personas generalmente es bien difícil hablar? Cualquier cosa que uno diga, ay, lo ponen en su contra, malinterpretan todas las cosas, uno no les puede decir nada porque se enojan, se ofenden y literalmente son personas que hay que tratar con pinzas a veces. Y una relación así, con una persona así, pues no es sana y no es bonita. Muchas veces llegamos a tener miedo de este tipo de personas porque no sabes cuándo van a explotar, cuándo se van a ofender y si uno no está de acuerdo con ellos, uy, van a pensar que ya está uno en su contra. Entonces, es difícil estar en este tipo de círculo vicioso, ¿ok? Pero tiene solución. Gracias a Dios que la cruz de Cristo, el amor de Cristo, incluye todo para salvar, para sanar este tipo de marcas, ¿ok? Porque cuando Dios nos comunicó nuestra posición como hijos, Dios lo hizo con amor. Cuando Dios nos llamó a su reino, cuando Él nos dijo, ven, yo quiero ser tu rey, lo hizo con amor, ¿verdad? Romanos 5:8 dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, por culpa de nuestros pecados, merecíamos la muerte, merecíamos ser rechazados por Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Él dijo, no, yo no voy a rechazar a mi creación, yo voy a ir, voy a morir por ellos, los voy a salvar de todos estos conflictos, de todo este pecado, porque los amo. Entonces, Dios nos ama y Dios no nos va a rechazar, Dios no nos rechazó. Él jamás lo va a hacer. Juan 6:37 dice, todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor. Yo nunca lo rechazaré. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos a Jesús y de verdad lo aceptamos como Señor, como Salvador, como Rey, Él promete que nunca nos va a rechazar. Va a ser una situación diferente si yo decido no obedecerlo, si yo decido ser el rey de mi propia vida, es diferente. Nosotros nos alejamos de él, pero él promete que si lo aceptamos como Señor, como nuestro Dios, él jamás nos va a rechazar. Nunca vamos a recibir una marca de rechazo de nuestro Dios. Tenemos que confiar en él. De hecho, el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Amén. Hasta las marcas que nos han dejado la familia son sanadas por el Señor. Ok, nadie me quiso, quizás realmente recibí un rechazo injusto, la gente fue negligente conmigo, pero el Señor me recibe en sus brazos. Bendito sea el Señor que no nos deja y no nos rechaza. Y entonces Él nos va a ir enseñando a, a amar, porque nosotros necesitamos ser reeducados. Porque por culpa del pecado no sabemos en realidad lo que es amar ni lo que es ser amado. A veces creemos que sí sabemos amar, creemos que sí sabemos ser amados, pero no lo sabemos. El pecado, recuerden, ha distorsionado ese sistema, ese diseño que Dios originalmente hizo. ¿Cómo nos reeduca Dios? El Señor nos va a reeducar a través de sus mandamientos. Estos mandamientos nos van a instruir, nos van a ir dando forma de acuerdo a la voluntad de Dios y nos van a enseñar lo que verdaderamente significa el amor y cómo debemos demostrarlo y cómo debemos recibirlo. Ujú. Porque para Dios el amor es lo más importante, las relaciones, y están en los mandamientos que Jesús mismo dijo. En Mateo 22:37-40 dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento.
Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Las leyes del Señor nos enseñan a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Nosotros no podemos decir, ah, yo amo a Dios, yo tengo una relación perfecta con Él, pero si yo no estoy amando a mi prójimo, si yo no estoy teniendo relaciones sanas con las personas, hay algo mal, hay algo que tenemos que sanar. Los mandamientos del Señor nos van a ayudar a llevar al diseño y a la condición original con los que fuimos creados. Es decir, para vivir en armonía, para vivir felices unos con otros, para tratarnos bien, para entendernos unos a otros. Y en la comunión con Dios, mientras convivimos con Él, nosotros vamos a ir aprendiendo a amar y de ahí es que Él quiere que amemos a los demás, con eso que Él nos enseña. Cuando nosotros no cumplimos uno de los propósitos más importantes para el cual fuimos creados, que es amar y ser amados, todo lo demás se va a alterar y se va a ver reflejado en el tipo de relaciones que tengamos con las personas a nuestro alrededor. Vamos a empezar a tener conflictos, no solo internos, sino externos, empezando por nuestras familias, por nuestros lugares de trabajo, por nuestros amigos. Ahora, el pecado no es algo que solo haya ocurrido en el jardín del Edén, sino que ha venido caminando de la mano con toda la humanidad y sigue entrando a todas las áreas de nuestra vida. Pero cada vez que nosotros dejamos que el pecado se esté en nuestra vida, eso va a hacer que nos alejemos más y más de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nosotros debemos tomar la decisión de sacar el pecado de nuestra vida porque no lo quiere el Señor. El pecado nos va a traer problemas con nosotros, con las personas. Ahora, ¿cómo ayudar a los que tienen esta marca? Porque de verdad que es muy difícil, especialmente cuando se trata de hablar, porque en realidad tener una conversación con este tipo de personas es difícil porque se ofenden tan fácilmente y uno tiene que tener súper cuidado de cómo hablar. Lo primero que tenemos que hacer es ser tolerantes y pacientes porque nos van a agredir. Muy probablemente cuando ellos traten de defenderse, cuando entren en el modo de defensiva, nos van a agredir. Ah, es que tú hiciste esto, es que tú eres así, tú eres esto, tú eres aquello. Y probablemente no es verdad lo que digan, pero nosotros tenemos que ser tolerantes y pacientes. Si estas personas se alejan de nosotros, hasta donde sea posible, debemos seguir buscándolas, llamándolas, demostrarles amor, demostrarles que no las hemos rechazado. Ahora, hay relaciones que quizás sí es mejor que ellas se alejen, pero esto ya el Señor nos va a ir mostrando. Pero hay relaciones que no podemos hacer esto. Por ejemplo, si es tu esposo o tu esposa la que tiene esta marca, no puedes alejarte de ellas. Tienes que siempre buscar la reconciliación hasta donde sea posible, ¿ok? Y obviamente tiene que ir de la mano con la oración, porque la oración es poderosa y el Señor va a empezar a actuar en esa situación cuando se lo pidamos. Estas personas necesitan ayuda y ayuda divina, porque es una marca súper difícil de tratar. Cuando oremos, debemos pedirle al Señor que su amor y su comprensión los guíe y los acompañe en todo momento. Que Dios los bendiga, que sientan su amor, que se sientan abrazados, que sepan que Dios los ama, que no los ha rechazado, que sientan que son comprendidos, que son amados, que son cuidados, que tienen atención. Pero ahora, ¿qué hago si yo tengo esta marca? Quizá ahora yo me he dado cuenta que, uy, tengo esta marca y ahora yo qué hago con esto, ¿verdad? Pues lo primero que tenemos que hacer es meditar en el amor del Señor y en su sacrificio. Debemos recordar todo lo que hizo Dios por nosotros. Debemos creer en su palabra que dice que Él nunca nos va a rechazar, que Él jamás nos va a rechazar y empezar a poner nuestra confianza en Dios y en su palabra. Cuando meditamos en lo que Jesús hizo por nosotros, podemos decir, en verdad Dios me ama. Él jamás me va a rechazar, Él nunca me va a causar una marca. Yo puedo confiar en Él. Tengo que creer y confiar en que Él nunca me rechazará. Esto es clave para quitar esta marca de nuestros corazones. Tengo que enfocarme en las cosas y en las personas. Tengo que enfocarme en las cosas que las personas hacen
para agradarme en lugar de estar pensando que hacen las cosas porque me rechazan. Cuando nuestro enfoque está en que, ay, mira, sí, tuvo este detallito conmigo, me dijo que me quería, tenemos que pensar en las cosas positivas que la gente hace por nosotros, porque si nos ponemos a pensar en todo lo negativo, es que lo dijo porque no le caigo bien, y es que me vio feo, y empezar a pensar todas las cosas negativas que creemos que esa persona nos ha hecho, no nos va a ayudar para nada. Tenemos que pensar siempre positivamente. También debemos aprender a aceptar y a recibir el amor de las personas en sus diferentes maneras, porque no todas las personas demuestran su amor de la misma manera. Todos somos diferentes. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a aceptar y a recibir el amor de las personas. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a amar a las personas a pesar de sus defectos, porque todos tenemos defectos, todavía no somos perfectos, seremos perfectos completamente cuando estemos en el cielo, pero aquí estamos aprendiendo, estamos sí siendo cada día mejores, pero tenemos que aprender a amarnos como somos en el momento. Ujú. Y debemos aprender a llevarle al Señor todas nuestras cargas y nuestras aflicciones. Si alguien realmente me ha rechazado, de mala manera, de verdad con malas intenciones por lastimarme, yo lo primero que tengo que hacer es correr al Señor y decirle, Señor, te entrego esta carga, me lastimaron mucho, me dolió mucho el rechazo, yo quería estar con esta persona otro y me rechazaron. Por favor, sana mi corazón, que no se quede ningún pensamiento negativo, llévate todo sentimiento negativo. Tú me aceptaste a mí, tú me amas, lléname con tu amor para que yo pueda llevar ese amor a otras personas. No permitas que esto me afecte. Y entonces, poco a poco, las cosas que pasen fuera de nosotros van a dejar de afectarnos, ¿ok? Y así el Señor poco a poco nos va a enseñar cómo ir matando esa carne que tantos conflictos nos causa. Amén. Así que yo quiero que en este momento oremos. Pueden cerrar sus ojos y vamos a pedirle al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por abrir mis ojos espirituales y ayudarme a ver las cosas que no están bien dentro de mí. Te doy gracias también por tus cuidados, por tus atenciones, pero sobre todo te doy infinitas gracias por tu amor. Gracias porque jamás me has rechazado, aun cuando yo me lo merecía. Enséñame a dar y a recibir amor, así como tú lo haces. Perdóname si he dañado relaciones sin darme cuenta que era por culpa de una marca que yo tenía. Señor, dame paciencia, tolerancia y empatía por aquellos que necesitan ayuda para sanar las marcas de rechazo. Te pido por todas las personas que están a mi alrededor que sufren por causa de esta marca y te suplico que tu amor, tu comprensión y tu guía los acompañe desde hoy y para siempre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.